Cuando dicen cosas así de uno, no que hace cara. Bueno, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la, por la introducción. Bien, vamos a hablar de la Biblia, hermanos cristianos. ¿Qué es la Biblia? Palabra de Dios. Un libro De inspiración. Inspirada. Pero cuando uno ve a la esposa y una canción nueva y se inspira. Inspirada. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué es la Biblia? Este es el tema que vamos. Y piensen ustedes que este es un tema un poquito ya craqueado. Digamos, en el seminario se ha hablado mucho de esto desde que hubo un señor llamado en el siglo pasado Karl Barth, que fue el que primero salió con este cuento de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces, ahorita lo vamos a ver entonces. ¿Cómo lo tenía una señora así o listo? Entonces, hablemos un momentito de la Biblia en términos generales. ¿Sí? Ustedes saben todo esto, pero vamos a repasar. Hay un total de libros en el Antiguo Testamento de 39, en el Nuevo Testamento 27. El escrito, digamos, de la Biblia abarca un término de más o menos de entre 1400 y 1600 años. Más o menos intervinieron en la redacción de los libros, más o menos 40 escritores, un poquito más de pronto, hay teorías por ahí. Fue escrita en 3 idiomas que son hebreo, arameo después ya se empezó a traducir al y latín. griego. Fue escrita en diferentes lugares, pero milagrosamente tiene una unidad de contenido. Es decir, parece que no hubiera sido un mismo joven que hizo todo eso, pero fueron muchos autores. Ahí ya empezamos a ver un poco de influencia de Dios en todo el proceso de formación de la Biblia. Listo. Fue el primer libro impreso, bueno, libro en términos modernos, así, porque antes cuando había pastas y mesas, y había papel con el cariño bonito como este. Esto, por ejemplo, hace 2000 años hubiera sido muy costoso. Pero digamos en términos modernos, el primer libro impreso, traducida total o parcialmente en más de 1000 idiomas, y todavía se sigue traduciendo. Existen instituciones como la Wiki, incluso aquí en el seminario se está haciendo una nueva traducción, la TSB. Entonces se sigue traduciendo a diferentes lenguas, idiomas, para que todo el mundo la conozca. La primera versión en castellano fue la Biblia Alfonsina del siglo VIII al castellano. Recuerda que es el castellano, idioma parecido al español, pero es un poquito más casto, más puro. Bien. Y en el español nuestro, en 1569, fue traducido por Casio de Rey y revisado por Cipriano de Valera. Aclaro que los dos eran hombres, no es que de reina era esposa de este, no. Eran 2 hombres separados. El Antiguo Testamento es el que tiene 39 libros, se puede dividir en los libros históricos, poéticos, proféticos. Los históricos se dividen en 2, el Pentateuco, que son ¿cuáles? Pentateuco. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuál es el Pentateuco?
Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, Números. Muy bien, excelente. Y los históricos también están allí. ¿Cuáles son los históricos? ¿Qué se ganó dulces y medios? El Hecho de los Apóstoles. Bueno, sí puede ser un libro histórico. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los históricos? Los que cuentan historias, ¿no? Pues, bueno, pero hay cuatro por ahí que son muy importantes. Primero es de Crónicas, Segunda de Samuel, historia, que cuentan historia. Bueno, y los proféticos, que hay mayores y menores, ¿no? ¿Por qué son mayores y menores? Porque ellos son, es que algunos eran más altos y otros más bajitos. No. ¿Por qué eran más profetas mayores y menores? Exacto. Los más repetidos. Muy bien, excelente. Yo sabía. Muy bien, sigamos a la siguiente. Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros para un total de 39 Se pueden dividir en cuatro tipos: los evangélicos, ahí están los históricos, que están hechos que dicen que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Ya que nosotros seguimos en historia de la iglesia. Y están las epístolas paulinas, que son ¿cuántas? Un dulce para el que diga cuántas epístolas paulinas. No. Paulina. O sea, de la señora Paula. Pablo, ¿cuántas epístolas son? ¿Alguien más? A ver, si nos pegamos un paseíto, vamos a contarlo ya. ¿Ah? 13. Muy bien, son 13. ¿Qué son cuáles? Ese es el tema, no los vamos a corchar. Y luego viene entonces el libro de la revelación. ¿La revelación de quién? Juan de Tarsis. Juan es el que se va a revelar. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Quién se va a revelar? Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y digo esto no arbitrariamente, lo que pasa es que algunas personas dicen, no, es que el Apocalipsis es la revelación del anticristo y la bestia, del falso profeta. No, es la revelación de Jesucristo. Nuestra cara a cara tal como es. Y el Nuevo Testamento se comenzó a escribir luego de la resurrección de Cristo y se concluyó aproximadamente en el año 100. Eso es un poquito discutible, pero bueno. Vamos a la siguiente. Eso es para que digamos, nos ubiquemos un poquito en el contexto, ¿no? 3 testigos de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos o sea, ahorita los quiero, digamos, despelucar y luego al final los voy a peinar. 3 testigos. Yo creo que la palabra de Dios es la palabra de la Biblia, es la palabra de Dios. Vamos al primer testigo. Primero de todo, en la Biblia hay afirmaciones que son indirectas. Por ejemplo, el uso continuo en el Antiguo Testamento de la expresión así dice el Señor. Es una primera prueba o indicio de que la Biblia es la palabra de Dios. Así dice Jehová. ¿Han leído alguna cosa así? Especialmente los profetas, ¿no? Buenos días, ¿verdad? Entonces, llevaban 3 años sin llover. Ustedes no saben eso, porque aquí llueve. Había 3 años sin llover por la palabra que Jehová había dicho. Por boca del profeta. Y entonces vino un rey y le dijo: Elías, por favor, acá llover. No, pero es que hay un problema que volverme verde y Dios quiere
ustedes se arrepientan y entonces después de eso, Elías dijo, así ha dicho el Señor. Y después de 3 años apareció una nubecita chiquitita por ahí. Y finalmente eso, se empezaron a reproducir los pollitos. Dice, ¿quién busca Juan capítulo 10, verso 35? Juan 10, 35. Y otro que busque Marcos 12, 4. Y otro Mateo 4, 4, 7 y 10. Amén. Juan 10, dice la palabra de Dios. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas, así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Fíjate lo que dice esta versión, muy bonita, ¿no? La palabra de Dios no puede ser cambiada, modificada, es una sola, no puede ser quebrantada, puede ser rota. Eso tiene un significado muy interesante, que es una sola. Por eso es un error coger un versículo de la Biblia y decir una barbaridad que la Biblia no quiere decir. Por ejemplo, por allá dice en el libro de Samuel, y él tuvo 2 mujeres. Entonces a los que les gusta el adulterio dicen, ¡ay, está en la Biblia! Y se agarran de ese versículo para decir que tener 2 mujeres es bíblico. No, un solo texto de la Biblia no hace doctrina. Cuando tú miras la voluntad de Dios en contra del adulterio en toda la Biblia, te das cuenta que hay cientos de textos bíblicos en la Biblia contra el adulterio. Es solamente un ejemplo. Y ahorita les voy a dar otros para que ustedes los disfruten. Estoy seguro que no los han leído jamás en su vida. Ay, Dios mío. Yo dije eso como para probarlos y dijeron, sí, Sí. empezaron a caer. Tengo que decir la verdad. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Marcos? Marcos 4, volvió 12:4. 12:4. Volvió a enviarles otros siervos, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron. Se equivoca el que ignora la palabra. Esta es la historia de un hombre que ignoró la palabra. Se equivocó. Mire, yo les he dicho infinitamente en la iglesia, hermanos, no existe la fe sin la palabra. ¿No olvidas? Y también dice la escritura por allí, una afirmación indirecta, que la palabra vence a Satanás. Lo que hizo Jesús cuando fue llevado al desierto, ¿qué contestó? Escrito está la palabra. Así que si usted quiere vencer la tentación, quiere vencer a Satanás, quiere vencer las situaciones difíciles, quiere usar la palabra. También hay afirmaciones que son directas. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, la Biblia, la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso inspirado? Tranquilamente, porque el tema es muy extenso, pero la inspiración es que todas las personas que escribieron la Biblia, todos los escritores como Pablo, Marcos, Mateo, Juanito, Pepito, todos esos escritores tuvieron una vida intencionalmente influenciada por el Señor. Eran buenos cristianos, eran personas de testimonio, eran profetas, etc. Otra afirmación directa, los escritores hablaron inspirados. Una vez se imagina como que la inspiración es que ellos estaban escribiendo, de pronto vino el Espíritu Santo o un ángel y les dijo, mira, apunta lo que te voy a decir. No siempre fue así. Cuando digo no siempre fue así, digo por ejemplo en el caso de Moisés cuando hizo las tablas de la ley. El Señor le dijo, mira, escribe eso. Y yo me digo, espera, Señor, un tipo como usted, es muy difícil este año. La iPad de Moisés, ¿no? Eran las tablas de la ley. Incluso hay casos en la Biblia donde hay una cosa que se llama los oráculos de Jehová, que son cosas que dijo Dios expresamente. Así ha dicho el Señor.
Bien, y también reivindica autoridad eterna para sí misma. La misma Biblia dice eterno. Si alguien quiere leer en Lucas 21:33, señala. 21:33. Amén. Dale. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Está más claro un cantón gallo. Vamos con la siguiente diapositiva. Segundo testigo, la historia. Primero de todas las profecías que se han cumplido a lo largo de la historia, como por ejemplo el nacimiento del Mesías, que fue anunciado mucho tiempo atrás. El resurgimiento de la nación de Israel. Mucho cuidado con estos eventos que están ocurriendo en Israel, porque puede ser no, son cosas proféticas. Mire usted cómo el mundo se sacude cuando Israel es tocada. Bien, la vigencia universal de sus verdades. Es un libro que no solamente ha sido el más leído a través de toda la historia, sino que todo lo que allí dice tiene una incidencia en la humanidad. Todas las cosas que allí se dicen se han cumplido, ¿no? A pesar de ser el libro más perseguido, ¿no? Quisieron anular muchas veces, ¿no? Hasta los mismos cristianos. Cuando no leen la Biblia es una forma de querer anular la Biblia de su vida. Es una forma de persecución a la Biblia, no leerla. Adelante. Bien. Y muchos otros libros que hablan de moralidad se basaron en los principios de la Biblia. También los descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, los rollos del mar Muerto. Un día había un pastorcito cuidando sus ovejas, y se le perdió una oveja, y la ovejita se oía por allá que chillaba, que palaba, que se palaba. Entonces, encontré que la ovejita estaba metida por ahí en un hueco en una montaña. Y resulta que él, para hacer chillar la ovejita, para estar seguro de que se estaba allá en el hueco, tiró una piedra. Y cuando tiró la piedra, sintió que algo se rompió allá abajo, como un frasco que se rompió. Entonces se metió y se encontró unos rollos, unos libros, que él no entendía y dijo, ay, tan bonito, por una plaza de mercado y los vendió. ¿Y usted dónde encontró eso? Ah, pero allá en un sitio, no sé. Y se fueron allá y encontraron, el primer libro que encontraron fue escritos, manuscritos de Elías. Y bueno, ahí encontraron un montón de rollos, los rollos del Mar Muerto. No es que hayan estado dentro del Mar Muerto, sino que el Mar Muerto está aquí hay una montañita, y ahí arriba de la montañita usted todavía hoy día puede ver esas cuevas. Yo creo que yo estuve ahí, conocí a una persona. Yo vi en un video. Y se llevaron todo eso y ahora lo exponen en un museo, que es muy bonito, donde nadie puede ni siquiera dar observar para que eso es sagrado. Así que esos son descubrimientos importantísimos. Y infinidad de otros descubrimientos. Tercer testigo. Yo soy testigo. Yo soy el testigo. ¿Cuántas personas que han sido ateas, comunistas o simplemente gente que se cree buena gente porque no le hace mal a nadie, conocen la verdad por haber leído la escritura? Así que eso me hace a mí un testigo de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer versículo que alguien se aprendió? ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta, digamos, y oye mi voz y me escucha, y yo entro a su casa y cenaré con él y cenará con él. Qué lindo ese versículo, una invitación a cenar con él. Jeremías. ¿Cuál? 33. Es el 9:11 de emergencia. Usted tiene una emergencia un día más que las 33. Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios y te
Sustentaré en la mano derecha. Yo Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de los que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, que cierne los sentimientos y los ¿Qué más? Romanos 12, dice, miraremos somos americanos. Qué lindo, ¿eh? Cortito pero súper. Mira que te mando que te esfuerces y estás no temas, no desmayes, y después no estaré contigo donde quieras. Si ve como todos ustedes fueron cautivados, seducidos, enamorados con una palabra del Señor. O sea, para mí la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, porque me chocó un día. Como habla el salmista, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. De tus mandamientos he aprendido el tiempo. Pero esa palabra también nos ha confrontado. Cuando hacemos algo mal, la palabra dice, no me sirve. Pórtate bien. Bien, esos son los 3 testigos. Bueno, bien. ¿Cuál es nuestro veredicto? ¿Tú qué dices? Usted puede, primero que todo, usted puede decidir no creer en el primer testigo que está parcializado. O puede decidir no creer en el segundo testigo, porque son simples coincidencias. O usted puede decidir no creer en el tercer testigo, porque no lo conoce de antemano para confirmar la transformación. Pero le aseguro que si se acerca a la Biblia con un corazón humilde y un espíritu receptivo, no podrá evitar ser transformado por ella. Por esa razón, el ateo no puede entender las cosas espirituales. Porque dice Hebreos 11, verso 6, la segunda partecita del verso 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Como el ateo no cree, pues por eso no entiende. Por la lógica. Porque es que la Biblia obviamente no prueba la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. ¿Cómo empieza la escritura? ¿Cómo empieza? En principio creó Dios. No dice yo soy creado. Dice creó Dios. Es decir, que dio por sentado que ya Dios venía existiendo. Exactamente. Entonces por eso el ateo dice, no, yo no entiendo la Biblia. Pues claro, cabezón, no es que dice que hay que creer primero. Doctor, pero se sabe que mi hermano protesta, ¿no? Pero cosas bárbaras. Y digo, pero entonces no hay. No, sí hay. Además, ¿qué necesidad hay de negar algo que no existe? Si se ve un matemático aquí, sabe que menos más menos es igual a más. Entonces, usted hay algo que no existe y usted lo niega, pues lo que está diciendo es que existe. ¿Qué son frutos? Sí. Bueno, la siguiente, ¿no? Conclusión. La Biblia es la palabra de Dios. Léela y serás sabio, créela y serás salvo, vívela y serás Amén. 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 Okay. Muy bien, hasta aquí, si yo los dejara hasta aquí, les haría un mal. Por eso les dije al principio que primero los voy a explicar y después los voy a terminar. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. La Biblia contiene la palabra de Dios. Por eso les dije en principio que esto fue el que primero comenzó a hablar de esto fue un hombre llamado Karl Barth. ¿Quién tiene que pronunciar ese nombre? Karl Barth. ¿Qué dijo él? Dijo que la idea de que la Biblia no es la palabra de Dios se basa en 3 cosas: en la revelación de Dios, las escrituras y la predicación. Eso dice él. Y luego dice que la revelación de Dios está en la escritura, pero no es lo mismo que la escritura. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Este es un hereje. No. Piense por un momento en eso.
Porque hay cosas en la Biblia que Dios no pudo haber dicho. Por ejemplo, Satanás habla en la Biblia. ¿Es eso palabra de Dios? El Señor conversó con Satanás. Exacto, y lo que dijo Satanás es palabra de Dios. No. Exacto. Bueno, vamos a verlo en detalle, ¿sí? Dale. ¿Cuál es la realidad? Primero de todo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? En su plenitud, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero la Biblia también contiene elementos que son innegablemente humanos, de los cuales muchas personas han cometido errores, los llamados sofistas. ¿Qué es el sofista? El que toma una premisa que es verdadera y saca conclusiones falsas. Por ejemplo, el presidente colombiano, Petro, es un especialista en hacer eso, en decir cosas que son ciertas para sacar conclusiones falsas. Perdón. Igual aquí es. Estos elementos humanos pueden ser considerados palabra de Dios, es la pregunta. Por ejemplo, hay elementos que son culturales. La cultura judía, pues es una cultura diferente a la cultura ecuatoriana, a la colombiana, a la argentina, a la americana. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos costumbres diferentes. Por eso cuando uno lee la Biblia debe pensar en que hay elementos culturales judíos que no necesariamente tienen una aplicación a nuestra cultura. Entonces, si Dios hubiera querido que todos fueran judíos, pues todos habríamos nacido allá. Imagínense la guerra que había una cantidad de gente. Por ejemplo, en la Biblia existe la costumbre judía en tiempos anteriores que las mujeres no podían entrar a la sinagoga. Y literalmente las tenían que parquear afuera a que esperaran a que el esposo orara en la sinagoga y leyera las escrituras. ¿Ustedes aceptarían eso? Ustedes nos parquearían a nosotros allá. Algo interesante que estaba leyendo estos días acerca de la guerra entre palestinos entre Hamas y Israel, es que uno no puede dialogar con un grupo terrorista como el Hamas porque ellos no piensan como nosotros. Para nosotros sería terrible ver que decapiten a un niño. Para ellos eso no, que son culturas milenarias con unas costumbres como las de Putin. Por eso el Putin porque ataca a Ucrania. Y usted se pone a ver la historia tan bárbara de esos pueblos nórdicos, que ellos creen que la victoria y la prosperidad está en ganarle la guerra a otros pueblos en cual todavía piensan así. Pero no es mal bien. No hay nada, o sea, los hay, pero de otra manera. Por ejemplo, yo estuve, en alguna oportunidad estuve en Iceland, que es arriba del Reino Unido, llegando al Ártico, y la historia de esa isla, donde hay solamente 300.000 habitantes, de hecho hay más ovejas silvestres que habitantes. La historia es vikinga, de los vikingos. Vea la historia curiosa que aprendí yo. Los guerreros vikingos, ustedes se imaginan esos tipos allá como Olafo, ¿te acuerdas de Olafo? Pero ¿saben quién es el héroe en la historia de los vikingos? Una mujer. Sí, claro, ya que ustedes se disfrazan, No, claro. ¿quién ¿Quién es? Dice, está en esa película. bueno, China, pero bueno, no sé si era allá. Pero el caso es que allá, y la historia dice que ella causaba miedo a los otros ejércitos. Y entonces yo me puse a seguir aquí yo me puedo quedar días en el museo viendo todo eso. Y dice la historia que ella, cuando llegó a liberar a la isla de los invasores, ella se paró allá y dijo, y era costumbre entre dos ejércitos que primero mandaran al más valiente
y que entre ellos dos pelearan el que ganaba la guerra, para evitar matarse entre ellos. ¿Ustedes vieron la película de Troy? ¿Cómo era el actor de Troy? Ese que a ustedes a lo mejor les gusta. Nicolás, de Ragnar. Nicolás dice feo. De Ragnar. No, ese rollo que hizo 7 años en el Tibet. Brad Pitt. Brad Pitt. Usted vio la película. Porque estaba diciendo, de la película de Troy. 7 años en el Tíbet. Aquiles. Entonces, primero, un rey dijo, habló con el otro rey y le dijo, mira, pues masacre usted a su mejor hombre, yo saco al mejor mío y el que gane, pues gana la guerra. Entonces llamaron al gigantón del otro ejército enemigo, salió tipo allá, con armas y todo gigantesco, y llamaron a Aquiles, y Aquiles no estaba dentro de eso, estaba durmiendo. Entonces Aquiles llegó y lo mandaron a llamar, y él no, como él no era partidario de ese rey, él fue a regañadientes. Pero de un solo sartazo mató a los familiares. Entonces, esa era la costumbre. Entonces, esta guerrera salió a pelear con el guerrero del otro. Cuando la vieron como mujer, se rieron de ella. Pero ¿sabe qué hizo ella? Se quitó la camisa, se cortó un seno y empezó, ¡uah! Cuando el otro vio todo eso, le dio miedo y se venció solito. ¿Por qué estábamos diciendo todo esto? Ya ni me acuerdo. Para manejar las armas. Claro, pero Para que no le estorbe el seno al manejar el arma. claro, entonces la cultura es lo que cuenta. Hay cosas culturales que no necesariamente son cosas aplicables para mí. La mujer calla en la congregación. Eso se dijo en un momento específico de la iglesia, le da problemas, pero eso no quiere decir que ustedes no pueden hablar. Más que hablan por mí. Cállense. Lo fusilan a uno. No es pastor, hermano. El lenguaje. El lenguaje es muy importante. Porque hay cosas que se dijeron en la escritura que hay que saber interpretar. No todo lo que está allí es aplicable a nosotros. Por ejemplo, el ejemplo de un ratito, ¿no? Tuvo 2 mujeres. Entonces, escuchan eso, gloria a Dios. Hay que saber leer todo. A ver si me acuerdo, busquen el Éxodo capítulo 22, verso 3, a ver. Pues alguien busque Éxodo 22, 3. Lo sabían. No me acuerdo bien, 22, 2. 22, 3. 22, 2. 22 ¿qué? 22, 2. Escuchen ese verso. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, se culpará de su muerte al que lo haya herido. Oiga eso. Si usted encuentra un ladrón entrando en su casa y usted le dispara, usted no es culpable de la parte de ladrón. Pero Y la Muchas gracias, buenos días. Estoy en la academia. Ok. O sea que podemos matar a cualquiera que entre en nuestra casa. que ahora no. Ahora no. Es bíblico. Es bíblico, pero la ley está mal. no, la ley está aquí por a mí lo que me dijo un policía por mayor, me dijo Normita, cuando eso te sobra a las piernas.
o le golpeas o le disparas, pero no. Pero eso es peor. Pero que como lo das inválido, No, de no. Vamos presas por haber matado a la. espérate un momentito. Espérate. O sea, yo estoy durmiendo en mi casa Sí, exactamente. y escucho ruidos en la cocina. Ah, Y salgo yo así suavecito y veo un ladrón que está robándome mi postre favorito. O sea, está en mi propiedad. O pongámoslo más grave. Veo que está entrando por la ventana del cuarto de mi hija. muy bien. Ah, hace- sí, si es el postre no, pero sí. Y de cómo hay un asunto aquí cultural y interpretación. Pero aquí va preso, pero luego usted que apela eso y puede salir por defensa personal, si es que el otro le atacó. Porque si solo está entrando y usted le mata. ¿Qué es un trámite legal? Bien. Ustedes todos acaban de caer en un error. Solo leyeron ese versículo. No puede color por el mandamiento de no matarás, porque lo dice no matarás a excepción de no se puede, pero si no es el día de Pero si hubiera el día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviera con qué, será vendido por el hurto. Por su ¿Escucharon hurto. eso? Es decir, que si fuere de día y usted vio al ladrón, y usted no lo puede matar. Y esto es un caso real. En Colombia sucedió que un ladrón entró a un convento y las monjitas estaban armadas. Y lo bajaron. Con superpaso y lo bajaron. Y entonces todo el mundo juzgaba, no, pues estamos asustados. La primera pregunta de la sociedad colombiana fue: ¿y ustedes qué hacen armadas? Bueno, estas situaciones, que fíjate, no están lejos de suceder. Aquí, de hecho, cuando yo era estudiante, aquí hace 30 años, al profesor Tito Apeste, se le metieron los ladrones a la casa y querían violar a su hija. Y hasta que se desbarató y dijo, no, eso eran 3 días. Y él se le salió el viejo hombre o el espíritu de Dios le dio fuerza y hablando. Pero son casos reales. Si a mí viene un ladrón, va a dañar a mi familia, primero muerto que descolorido. No todos tenemos que hacerlo así. Lo que tú dices es muy cierto. Obviamente te pueden meter preso, pero tú puedes alegar legítima defensa. Pero la legítima defensa también tiene muchos arandelas. Si usted ve el ladrón, por eso lo que dice el texto bíblico dice, pero si es de día y usted puede evitarlo, no lo haga porque tiene un problema. En otras palabras, si el ladrón viene solamente a robar, pero no está armado, ¿por qué lo voy a matar? No hay proporción en la defensa. No, pero yo tenía una ametralladora acá 50 y si el pobre no estaba asustado antes. Eso tiene mucho que ver, pero hay diferencias que son de cultura, de lenguaje, y ahorita hablamos de eso. Pero una violencia ya evidente que tiene ladrón de golpe. O sea, no hay que pensarlo 2 veces. ¿Es de él o soy yo? Eso es cierto. Lastimosamente, porque Además que uno no sabe que cómo no van a tenga que reaccionar. matar, lo que sea, pero si yo no me defiendo en ese instante y reacciono de la misma manera que él, voy a terminar muerta. Claro. Eso es cierto. Es una cuestión cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted lo paga el policía en la calle, usted mejor pórtese bien, ponga las manitas en el timón y empieza a respirar. Porque si ellos sienten que usted tiene sospechoso de algo, o que tiene un arma, algo, lo matan y ya. Un muchacho colombiano que llegó allá y empezó a hacer grafitis en las calles de Miami. Y eso es un delito. Pero hay gente que lo hace de la noche y lo cogieron y salió a correr. ¡Bum, bum, bum! Si sale corriendo es peor. En cambio, en Colombia, cogen al ladrón
y el ladrón le pega al policía, y encima le mandan al policía por no dejarse pegar más. Bueno, hay costumbres y hay hábitos, ¿no? Costumbres, por ejemplo, raparse la cabeza. En la Biblia hay muchos textos donde las personas, para mostrar su arrepentimiento o duelo por la muerte de alguien, se rasuraron la cabeza y se vistieron de púrpura. Cuando usted le muere a alguien, usted, bueno, hermano, no me puede rasurar porque ya está rasurado. Pero digo, ¿usted haría eso? ¿Usted se rasuraría la cabeza? No, porque no es nuestra costumbre. ¿Nuestra costumbre cuál es? Ponerse negro, gafas oscuras, llorar, todo eso es diferente, son costumbres diferentes. No, pero es que la Biblia dice que tengo que rasurarme la cabeza y decirme. Estaría en religiosidad. ¿Perdona? Eso estaría en religiosidad. Bueno, es una cuestión de, bueno, la religión está dentro de las costumbres y en la cultura también. Y hay hábitos también. Hábitos. Tratando que venga a la mente. Un hábito, por ejemplo. Un hábito que había en la antigüedad era, por ejemplo, hacer largos periodos de ayuno. Nuestra cultura latinoamericana no es una cultura del ayuno. Pero usted va a la cultura oriental, haciendo gente que ayuna no solo 3 días, una semana. Jesús ayunó 40, y ya había 41, no sé, 41, pero para ganarle el Señor como la pero sí, hay gente que tiene eso. No todos están llamados a ayunar. Cuenta que ayunarían un mes. Ni choclito, ni guajita, y la empanada de viento sobre el viento. Pues vamos con las criterios. Por ejemplo, hay cosas que no dice Dios en la Biblia. Por ejemplo, frases de Satanás. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol del huerto. ¿Quién dijo eso? Eso no es palabra de Dios. Otra frase. Bueno, que el Señor dijo cosas fuertes. El Señor no tenía problema en decir cosas fuertes. Por ejemplo, le dijo a Pedro o a los discípulos que dijeron, no, mira, que no les manda decir, vaya, díganle a esa zorra hambrienta. Insultos cristianos. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Algunos me miran con más atención y dicen, uy, ya sé que es mi vecino. Después te vendría con las 10 plagas de Egipto. Hay groserías que son cristianos, ¿verdad? Hay gente que utiliza frases bíblicas para insultar a otros. Hijo del diablo. Que Dios te castigue. ¿Ah? Que Dios te castigue. Imagínate. Pastor, la palabra necio también parece que es Claro, cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿qué dice la Biblia? O sea, siempre dice que no digamos necio. Sinónimos de necio. Tonto, estúpido, pendejo, todos esos sinónimos. Cualquiera que le diga eso a su hermano se hace acreedor al infierno de fuego. El que está libre de ese pecado que tiene la primera piedra. Pero la Biblia nos llamó fue a bendecir, no a maldecir. Aunque hay gente que les picha mal el botón, pero hay que bendecir a pesar de todo. Hay temas de retórica del lenguaje también, hay cosas que están en la Biblia y su intención es solamente describir situaciones, narrar cosas históricas y no necesariamente eso es palabra. Aunque mire, lo milagroso de la Biblia es que a veces hay gente que lee cosas en la Biblia que no necesariamente fueron oráculos del Señor, cosas que dijo Dios expresamente, y de repente son tocados por algo en la Biblia que no dice, todavía voy a saber que no sé, pero esto cómico, pero eso es lo que tiene la Biblia, tiene un poder sobrenatural. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Conclusión. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios.
Amén. Yo creo plenamente en eso. Pero también la Biblia contiene la palabra de Dios. No todo lo que está en la Biblia se refiere a dichos de la boca del Señor. Como medio contrasentido eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo así pasó? ¿No es o no es? Está como cuando Josué llegó allá al campo y se le apareció el ángel, ¿no? Y Josué me atrae con la espada y dijo, amigo o enemigo. Porque esos son nuestros parámetros para ver las cosas, ¿no? Blanco o negro, gordo o flaco, bonito o feo, amigo o enemigo. ¿Qué le dijo el ángel a Josué? Dijo, más bien, suelta la espadita, quítate los zapatos, porque el lugar que estás pisando es santo. Santo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de la voz de Dios. Un libro santo. Que podemos extractar de allí lo que es de Dios para nosotros. Es como cuando tú vas a un restaurante de buffet, donde hay comida de todo tipo. ¿Cuántos han ido a un buffet? ¿Buffet? Se fue en España, creo. ¿A qué buffet? ¿Dónde? La gasolinera de Autolar. ¿A cuántos metros de aquí? ¿Cómo se llama ahí? Pasando la de Gran Vía de San Rafael. Sí, yo creo que nunca sabía. Bueno, el caso es que tú llegas a los buffets, no te que destinar pastoralmente. Entonces, tú llegas a un buffet y tú encuentras de todo, ¿no? Y hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Encuentras el brócoli, encuentras el pollito, el hornado, el pescado, el arroz, cosas que te hacen bien, cosas que te hacen mal, el postre, el heladito. Bueno, yo no conocía el concepto de buffets hasta el año, le voy a decir, el año 2001, 2000, el año 2000, que fuimos a vacacionar a Estados Unidos y nos metimos a un buffet que se llama Golden Corral. Golden Corral. Y entonces yo entré allá y como yo entré que nadie me atendía, sino que era autoservicio. Entonces yo serví mi platito, terminé. Yo ya que cuando comía. Y se repetió. Y yo miraba así. Pero en esa época yo no hablaba en qué país. Oh, claro. Y todos eran americanos por aquí. Y entonces yo, bueno, nos vamos. Y nos vamos a pagar y nos vamos. Y después me dijeron, no, usted puede comer todo lo que quiera. Y yo, chavos. Después vino eso. Pero los buffets son esos restaurantes que usted llega a comer y cuando sale de ahí, dice usted, jamás en mi vida vuelvo a venir a este lugar. Y a veces está otra vez ahí. Bueno, pero la escritura, en el buen sentido, es como un buffet. Tú encuentras de todo. Encuentras lo que es, lo que te gusta y hay cosas que no te gustan, pero por tu bien tienes que comerlas. Cuando solamente comes lo que te gusta, te vas a enfermar. Por eso en la Biblia a veces tienes que leer cosas relacionadas precisamente con tus debilidades. Por ejemplo, si tú eres un mentiroso compulsivo, uy, pastor, oré toda la semana, no, ahora, pastor, leí la Biblia enterita en un mes. Hay gente que es así, mire, los 30 años que yo paso, ya usted supiera las orejitas que tenía. Entonces, cuando usted sabe y es consciente de su problema de ser mentiroso compulsivo, usted tiene que leer en la Biblia. Le hace un mandamiento. Lea la Biblia donde dice que los mentirosos no le harán. Si usted está a hablar de cosas así, que son reales, ¿no? Entonces, si usted de los hombres que le gustan los hombres, le hace Romanos ahí, capítulo 2 y 3. Le hace donde dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Yo no estoy aquí de que no, eso depende de nada. Vas para el infierno si no te arrepientes.
Bueno, ¿algún otro pecado? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, pues ya va a acabar la clase y no dije esto. Si tienen alguna pregunta, interrumpe. Bien. Entonces, ¿qué dice? ¿La Biblia es o contiene la palabra de Dios? Contiene la palabra. ¿Cuándo es la palabra de Dios? Cuando Dios es palabra de Cuando Dios, nos palabra de nos pega, Dios. cuando nos pega. Como dice Filipenses, todo lo puro, todo lo noble, todo lo digno de En esto pensar. Sí, no me- Pero fíjense, cuando no les ha pasado a ustedes que a veces leen un versículo, un pasaje de la Biblia. Generalmente a nosotros los seres humanos nos gustan dos tipos de historias. Las historias donde vemos que un gigante es vencido. Por ejemplo, la historia de David y Goliat, todo el mundo le fascina. Cuéntese de un niño y le dicen, yo chiquitico vencí a ese gigante. Eso nos gusta, a los seres humanos nos gusta escuchar historias de las noticias de gente que era prepotente y que cayeron. Eso capta la atención del ser humano inmediatamente. Pero el segundo tipo de historias son las historias de los milagros de Jesús. Cuando uno quiere leer la Biblia, tiene dos opciones. Casi siempre uno va a los salmos o a leer los evangelios. A uno no le gusta leer mucho las cartas, hay que pensar demasiado. Entonces, cuando uno lee, no les ha pasado si ustedes leyeron, por ejemplo, cuando Jesús sanó a Bartimeo al ciego. Yo lo he leído muchas veces y le gusta la historia, pero de pronto un día llegó usted y leyó la historia de Bartimeo y algo tocó su corazón. Al leer esto tantas veces, yo nunca había visto esto, no había entendido esto. Y lo lees nuevamente, wow, te quedas pensando toda la semana en Jesús o en ese capítulo. Entonces, ahí es donde la palabra de Dios se convierte en un hecho real, verídico, poderoso para tu propia vida. Pero yo he predicado muchos tipos de sermones. Sermones buenos, malos, feos, bonitos, aburridos, muy psicólogos, o llenos de datos sociológicos. Pero los mejores sermones que yo siento haber predicado son aquellos donde Dios me habla a mí. Porque me tocó. Porque no me tocó utilizar la armadura de Saúl, sino mi propia armadura, mi propia cauchera, la que yo sé manejar. Pero si uno no lee la Biblia, por eso es que hay que leer la palabra del Señor, porque en ese camino en el bosque donde tú te metes a leer la palabra del Señor, de repente vas a encontrar algo que tiene que ver contigo. Puedes encontrar al lobo feroz, pero el lobo feroz es tu temor, tu miedo. Y una de las maneras más bonitas de leer la Biblia y encontrar la voz de Dios en la Biblia es hablar con la Biblia. Entonces, léete cualquier versión, cualquier que tengas. Le leo. Y esto ya leemos. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿de qué habla ese versículo? ¿Alguien captó algo ahí? Habla de fraude. De fraude. ¿Ya escucharon la palabra fraude? Entonces, ¿cómo tú hablas con la Biblia? ¿Y qué es fraude? Entonces, tú lees ahí, dice que si tú te robar alguna de esas cosas que no son tuyas, es fraude. Y la Biblia te respondió. Empezaste un diálogo y a ver, pero yo no tengo ovejas, tú le dices a la Biblia, pero yo no tengo ovejas ni burros ni nada. Aplica para otras cosas. Y la Biblia te va a responder, sí. Es crear ese diálogo con la Fraude, todo, no, en cualquier mentiras. No, claro que sí. Otra forma, por ejemplo, y en el grupo de el Señor le estaba enseñando yo a orar con la Biblia.
¿Qué es orar con la Biblia? El mejor ejemplo es hablar siempre de la Biblia en primera persona. Por ejemplo, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Eso es mi primer parte. Pero si tú coges el Salmo 100, por ejemplo, que dice, cuán amables son tus moradas, o todas las segundas. Entonces, ¿tú cómo lees eso en primera persona? Cuán amables son para ti, para mí, tus moradas. Y tú pones en primera persona. Me gustan tus moradas, Señor de los ejércitos, mi Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, y ahora ardientemente deseamos a ti. Y todo lo que leas, trata de leerlo como que tú eres el que está ahí. Tú eres Bartimeo, tú eres María, tú eres el hijo pródigo. Dice la escritura, y el hijo pródigo volviendo en sí, y entonces yo, volviendo en sí, dije, ¿qué hago aquí? Deseando lo que comen los cerdos, me vuelvo a la casa de mi padre y te pido perdón y te digo que me ponga a trabajar como uno de sus esclavos. Pero tú estás pensando en ti. También cuando tú lees en tercera persona y estás pensando en el otro, a veces no encuentras que haya un mensaje para ti, pero si tú lo lees en primera persona y lo aplicas solo para ti, estás dejando de hacer algo. Mira, esto está hablando de este. Se le dio maestro. Es la gran pregunta. ¿Hay algo más? ¿Sí? No. Sí. Dos principios y un error. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay verdades en la Biblia que no son palabra de Dios, pero son verdades. Verdades en la Biblia que no son palabra de Dios, pero son verdades. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Hechos, las cosas que se ven, que no. Los relatos históricos son verdades, pero no necesariamente son la palabra de Dios. Son relatos, son narraciones históricas. Muchas gracias. No se pueden sacar conclusiones falsas de premisas correctas. Lo que les decía ahorita es un rato del presidente Pedro. Cojo algo que es correcto para decir cosas que son correctas. Entonces, por ejemplo, usar la Biblia a mi conveniencia. Ahí se cambia. Exactamente es eso. Usarla para acomodarla. Yo tuve un caso en una iglesia, un caso muy interesante, una señora como de estaba sobre los 60 años de edad. Y se novió con un muchacho como de 24 años. ¿No? Así dije yo, ¿no? Y pues iba a la iglesia y todo. Ella con sus hijos, tenía hijos, y el muchacho. Entonces un día me dice el pastor, pastor, queremos casarnos. Ella fue la que me dijo. Ya hay sospechoso eso. Y el muchacho sí, pastor. Lo curioso es que dice ella, pero queremos casarnos en privado. Más sospechoso. Entonces, no, es que el Señor nos ha hablado. Esa es la tendencia. Mucha gente, Dios me habló, cuando Dios nunca le dijo nada. Que Dios me dijo, que Dios me reveló. Cuando Dios nunca ha dicho nada. El gran pecado de los profetas falsos en el Antiguo Testamento, a quienes se les demandó la sangre del pueblo por haber dicho cosas que Jehová nunca ha dicho. Vi, oí. Cuando yo nunca dije nada, digo sí. O peor aún, profetas que predicaban lo que a las gentes les gustaba escuchar, pero no lo que Dios quería hacer. Entonces, empecé por explicarle a la hermana, primero que todo el matrimonio es algo público.
es privado. El bautismo es público. El matrimonio es público. Todos esos actos son actos públicos. De no ser públicos, no son reales. Se invalidan. De hecho, en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano se habla del matrimonio como un hecho público. Claro, porque Si no hay testigos, los testigos. imagínense ustedes. Claro, entonces, yo los caso a ella y le digo, ¿alguien tiene algo contra esta pareja aquí que no se pueden casar? Y no hay nadie. No puede ser. Entonces hay gente que acomoda la escritura. Ella decía, no, es que el Señor nos salvó y se nos reveló el Espíritu. Sí, me gustaría saber qué pasó con ellos, no. Me gustaría saber en qué terminó ese proceso. Pero bueno, claro que tú te imaginas 60 y 20, póngale 20 años después, 80 y 40. Pero en el amor no hay nada escrito, ¿sí? A lo mejor son felices todavía. Bueno, Dios te dice, cuídate que te cuidaré. sí, hay muchas veces. Viene a ver. La Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré, sí. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Pero te pegan unas ayudadas, no hay Y después meten la parte ahí, y vienen las consecuencias, y pero Dios me dijo, no te dijo nada. Es que miren, hay una cosa muy interesante en la escritura que les voy a decir. Cuando yo soy una persona honesta conmigo, con Dios, y vivo una vida de testimonio, mis pensamientos pueden ser usados por Dios. No por eso. Hay un texto en los Salmos que dice el salmista, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Pero fíjense eso, no dice Dios me dijo, busca mi rostro. No, digo, mi corazón ha dicho de parte tuya, busca mi rostro. ¿Ah? Ahora, cuando tú no eres una persona que ora, que lee la palabra, que asiste a la iglesia, que se cuida espiritualmente, ¿qué crees que te va a decir tu corazón de parte de Dios? Burradas, cosas que Dios nunca dijo. Eso tiene que ver con la inspiración de la Biblia. Quienes escribieron la escritura fueron personas influenciadas por el Señor para escribir. Por eso los libros apócrifos o hipócritos, perdón, apócrifos, fueron sacados de allí porque decían cosas como, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que está en la Biblia, Nácar por una de los católicos, dice que tuvo dolor de estómago y se hizo un caldito de pescado ahí, no sé qué, para quitarse eso. Entonces, hay cosas que no son, como por ejemplo, al final de Macabeos 2 pide disculpas. Si de pronto cometí algún error en la escritura, por favor, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer. Cuando ningún libro de la Biblia pide disculpas por haberse equivocado. Entonces, hay cosas que vienen de nosotros, los seres humanos. Dios usa nuestros pensamientos. Por eso, lo que tú decías hace un momento, en esto pensar. Todo lo puro, todo lo limpio, todo lo amable, todo lo que tiene un nombre, todo lo santo, etc. En esto pensar. Pero claro, cuando yo me la paso viendo novelas y veo que la traicionó, que le pegó, que le puso los cachos, que no sé qué. Entonces lo que tengo en mente es las novelas, la narrativa de las novelas. Y entonces cuando voy a hablar, cierro los ojos y lo que empiezo a ver es allá la muchacha del servicio que se enamoró del dueño de la casa. Y les digo, Señor, ¿de qué estás hablando? Yo me atrevería a decir una comparación. Perdón. Las novelas. Son para novelas. Sí, las novelas, o sea, te llenarían de demonios, creo. No, son para Y las novelas te llenarían de demonios porque te cambian el pensamiento hacia cosas negativas. Pero eso no son, Pero en cambio, la palabra de Dios, yo pienso que te saca los demonios. Es lo que si uno ve algo que dice, la palabra de Dios para mí es buena y sana. Claro. Ya. Pero está bien lo que dices, pero no todo es demonio, solamente. Todo
o a veces hay cosas que son de la mente. De la mente, ¿verdad? La gente se llena de cosas que son Sí, pero no necesariamente son demonios. Ajá. A veces le echamos la culpa al demonio de cosas que no De tienen la todo. culpa. De Somos todo. nosotros. Ajá. Jesús dijo, ¿de dónde salen las cosas malas? De nosotros. Que lo sale. Pero eso que dice es muy, muy importante porque cuando tú lees la palabra de Dios, es donde viene el espíritu poético, que se la trapea, la deja bien bonita y brillante, habiendo sacado el demonio que era. Ya, listo. Pero si tú dejas la puerta abierta, viene el demonio ese que tú tenías antes ahí. Hola. Gracias, de igual manera. ¿Cómo va? Todo bien. Hey, guys, vengan. Mándenme a 7 peores que yo. Y se mete y regresa, espero. Claro. Ya, pues, entonces, así es como funciona. El Espíritu de Dios, la palabra y los dichos de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Claro, entonces, ¿qué demonio entra ahí? Bueno, es más, hay cristianos que llaman al demonio a la iglesia. Aquí yo escuchaba un par que tuve que redireccionarlos un poquito, ¿no? Me dice, hermano, ore. Señor, reprende los espíritus inmundos que hay en la iglesia, espíritus de renacuajos, de sapos, empiezan a dar unas cosas y yo, hermano, ¿dónde saca el diablo? ¿En serio? De bendecir, de edificar con la oración. ¿Por qué? Porque están leyendo por ahí algún libro inapropiado. Sí. Y ustedes creen que leer eso no leen la Biblia, entonces llenan de otras cosas. Entonces usted me entiende lo que le quiero decir. Hay que buscar ser saludables espiritualmente con la palabra. Una pregunta. He escuchado también que cuando se ven las películas de miedo también se abre una puerta para que el demonio, porque las películas de miedo son de demonios. Bueno, déjame, le hablo de eso un poquito y te termino. No hay más, ¿cierto? Ya. Ahora, listo. A ver. Bueno, a mí me pasan dos cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, una película y van a comerciales y si pasan una propaganda de una película de terror, yo sigo. No me gusta. Y si estoy solo, peor. Porque empiezan a mirar, ¿para qué cambió de ahí? Si ahorita lo vas a estar dando la clase y empezaron a entrar aquí un día al final. No está bien. O yo me mareo con un yogur. Pero gracias por traer esa pregunta. Nosotros los seres humanos tenemos aquí atrás de la está el doctor una glándula que se llama la amígdala, que es la que regula los miedos, entre otras cosas. ¿Estoy diciendo algo correcto o no? Okay. Resulta que la amígdala, voy a poner un ejemplo. Un niño nace con miedo a las armas, por ejemplo. Su papá, ve a su papá disparando, y a su niño no le gusta eso. No le gusta eso. Y entonces, el niño crece y el papá le dice, hijo, que ahora vamos a cazar venados. No, papá, no me gusta las armas. No quiero eso. Invítame a otra cosa. No quiero eso. Y el niño creció viendo armas colgadas en las paredes. Llegó su hermanito y me dijo, mira, vamos a jugar pinballs, ¿qué se llama eso? Entonces, no, yo los acompaño y pues no me gusta eso de disparar, no me gusta. Y estando allá, fue a acompañarlos y le dijeron, coja uno y dispare a la pared. No, es que no me gusta, pero bueno, ¿sabes? ¡Pum! Empezó a correr sus límites en su glándula de la amígdala. No estoy hablando de las amígdalas, estoy hablando de la glándula. Entonces empezó a correr sus límites del miedo. Y entonces más adelante, su papá le hizo la invitación otra vez a ir a que lo acompañara a cazar. Tú no vas a disparar, pero acompaña. Entonces él fue y vio como su papá
disparó y mató un venado y él dijo, ah, qué no, señor, yo voy a tratar. Y siguió corriendo sus límites. Y un día disparó y mató un venado y le causó temor, pero ya sus límites iban más adelante. Llegó adulto, compró un arma por seguridad, pero en una crisis que tuvo, él mismo se disparó. Esto es un caso real, un caso real.